Te voy a poner un ejemplo. Como el que tengo en pantalla, ¿sí lo ven? Sí. A ver, para el grupo que acaba de entrar, ¿cuántos cuadriláteros hay en esa figura? Permítame tantito. 8. 8. 8, 8, 8, 8. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Hay 40. 40. No, hay 8. 8. Sí, esto ya lo había visto. 40 hay. ¿Por qué hay 40? Porque no solo hay, digamos, de 1, también hay de 2 y así se van. Y el grandote. Y el grandote. Bien, no son 40, son 36. Y es lo que estamos viendo. Ok, entonces, si me permiten, Ya le hice. al primer grupo, vamos a terminar el tema en una siguiente sesión. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, para entrar al tema de áreas. Así. Ok, estoy en tema de áreas. Y comenzamos. Listo. Vamos a áreas. Y vamos con las más sencillas. Primero, ¿qué diferencia hay entre superficie y área? ¿Cuál es la diferencia entre superficie y área? No sé. Bien. En que el área es la unidad de medida de una superficie. Aguas con eso, jóvenes. ¿Sale? Bien. Entonces, continuamos. Ok. Aquí está. El área es un número asociado a una región, a una superficie. Y la primera fórmula que conocemos del triángulo es la de base por altura sobre 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Ok, eso ya la conocía. bien. Tenemos lo mismo para la fórmula de base por altura sobre 2 para el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo este? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Correcto, Cuadrado de un triángulo. de un rectángulo. Ajá. Ok. Y para el triángulo obtusángulo, ¿por qué se llama obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. Tiene un ángulo obtuso. Y ojo, los ángulos obtusángulos tienen una de sus tres alturas o mínimo una de sus tres alturas fuera de el triángulo. Recuerden que la altura es la distancia en forma perpendicular desde un vértice hasta el lado opuesto. Aquí podríamos decir, si nos dieran que 4, nos podríamos confundir y decir que de A a B es la altura, pero no. La altura es de B a H, ya que es la distancia en forma perpendicular desde el vértice hasta el lado opuesto al vértice. En este caso queda en el punto H. Y tenemos el triángulo equilátero. ¿Con qué otro nombre se conoce el triángulo equilátero? ¿O cómo lo podemos nombrar? Tengo el triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Obtusángulo tiene un ángulo obtuso, más de 90 grados. Pero el triángulo equilátero también recibe otro nombre. ¿Cómo son los ángulos de un triángulo equilátero? Todos son iguales, miden lo mismo, que están 60 grados. 60 grados, pero ¿qué tipo de ángulo es? Un agudo. Correcto, sus tres ángulos son agudos, entonces el triángulo equilátero también lo podemos nombrar como triángulo acutángulo. ¿Quedó? Sí. Bien, Sí. continuamos.
Nos dicen calcular el área de la región triangular BMD. Si ABCD es un cuadrado. ¿Cómo podríamos hacer eso aquí? Ah, jaja. Estas serán todas las fórmulas. No me faltará una fórmula para encontrar el área. ¿O hay alguna cosa diferente aquí? ¿Ya la vieron? Que se usa raíz. Raíz cuadrada. Exactamente, jóvenes. Algo que les va a servir mucho es lo siguiente. ¿Sí? Si un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero del lado 1, su altura, la altura de este triángulo equilátero, ojo, pero solamente para triángulos equiláteros. La altura de un triángulo equilátero del lado 1 va a ser igual al lado por la raíz de 3 sobre 2. Ojo, esta ya es una cantidad fija. ¿Qué significa? Que si en un momento dado me dicen, ¿sabes qué? Calcula el área de un triángulo equilátero que mide 3 de lado. Lo único que voy a hacer, ok, va a ser 3 por raíz de 3 sobre 2. No, pues que el lado no mide 3, que el lado del triángulo equilátero mide 5. Ah, entonces va a ser 5 raíz de 3 sobre 2. ¿Sí me explico? Esta fórmula nos puede ser muy útil. Así que como se los dije en la primera sesión, esas son fórmulas que hay que guardar en nuestro botiquín para caso de emergencias. En un momento dado nos pueden ser de utilidad para realizar un cálculo rápido. ¿Quedó? Bien. Y entonces, aplicando esa fórmula, puedo calcular el área de un triángulo equilátero elevando el lado al cuadrado, multiplicándolo por raíz de 3 y dividiéndolo entre 4. Esta fórmula solamente para triángulos equiláteros. La de rectángulos, obtusángulos, podemos ocupar las normales, o en caso de que en el triángulo nos dieran la altura y la base, entonces podemos ocupar la normal, base por altura sobre 2. Pero en caso que no nos den la altura, pues recurrimos a nuestro botiquín de emergencia y ocupamos la fórmula. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Y por aquí les voy a poner el nombre de alguien. Herón. Aquí lo voy a poner. Y nos vamos al problema entonces. ¿Quién es Herón? Herón. Herón, dedujo una fórmula para calcular el área de un triángulo. Es que no me salen las líneas bien. Utilizando solamente los lados. Con 3 lados diferentes, 2 lados diferentes, 2 lados iguales o todos iguales. Y la fórmula de Herón es la siguiente. Para la fórmula de Herón primero tenemos que encontrar un semiperímetro. ¿Qué creen que sea el semiperímetro? El perímetro entre dos. Correcto, es la mitad del perímetro de la figura. Y el semiperímetro sería en este caso la letra S y sería la suma de A más B más C sobre 2. Y la fórmula para encontrar el área es la siguiente. Es la raíz cuadrada de... Todo se va para arriba. Como que todo flota. A ver. Sería... Ahora se va para abajo. Dios Padre Santo. A ver. Sería raíz cuadrada de
S por A menos S por A menos, no, por B menos S, perdón. Esta. Por S menos A, por S menos B y por S menos C. La fórmula directa. Bien. Esa la vamos a ver más adelantito, pero ya se las adelanté. ¿La copian? ¿La borro? La copio. Ok. Donde A, B y C son los lados del triángulo y S es el semiperímetro. Ok, ¿listos? No, todavía no. Ok. Listo. Ok. ¿Puedo borrarlo No, entonces? profe. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Bien. Tenemos, calcula el área de región triangular BMD si ABCD es un cuadrado. Bien, ¿para qué me va a servir este? Primero, debemos recordar que si dos triángulos tienen la misma base, y la misma altura, van a tener la misma área. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿No? Tendrán la misma área. Ok. Aquí podemos deducir cuál es la base del triángulo. 8. La base del triángulo es 8. BM. BM. Y BM es un punto medio, según lo indica la figura. ¿Cuánto valdrá la base del triángulo? 4U. O esta sección será 4U. Podremos calcular con eso el área del triángulo. Sí. Sí. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el área? 8 por 4 sobre 2, que es igual a 32. 16. Ok, 8 por 4 sobre 2 sería igual a 16U. Ok. Ahora, de aquí, jóvenes, si nos dijeran, ¿sabes qué? Encuentra el área del cuadrado, sabiendo que el área del cuadrado del triángulo, sabiendo que el área del cuadrado son 100U cuadradas. ¿Lo podríamos calcular? Tiene un cuadradas de... ¿Sí? ¿Lo podemos calcular? Bien, hace ratito me dijeron que el triángulo era la mitad de un rectángulo o un cuadrado. rectángulo. De un Rectángulo. rectángulo. Quiere decir que equivale a la mitad del cuadrado que lo contiene, ¿sí o no? Sí. Entonces, tenemos que el triángulo ABD, su área sería igual a 50 unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque equivale a la mitad. Ahora, este punto divide a dos triángulos. Tendrían la misma base. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si los dos tienen la misma base, entonces deben tener la misma área, porque tienen la misma altura. Entonces, ¿cuánto mediría el triángulo, el área del triángulo
BDM. Ya sé que todo esto completo vale 50. 25. Exactamente. Y a esto, este segmento DM me divide a esta superficie en dos partes, en dos triángulos, con la misma base y la misma altura, aunque aquí está cortado. Entonces tendría 25 unidades cuadradas. ¿Quedó, jóvenes? ¿Cómo podemos utilizar el concepto de áreas o divisiones de áreas de triángulos para ahorrarnos tiempo y muchas operaciones? Solo por deducción. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos con el siguiente. En esta dice, calcula el área de la región triangular ABC. Pero una disculpa, aquí no es ABC. Es la región triangular ABC. ¿Se podría hacer de forma directa, jóvenes? ¿Sí o no? Sí se puede, pues ya poseemos la base y la altura. Y como ABC es un ángulo de 90 grados, podemos obtener que la altura va a ser 8 y la base va a ser 6. 6 por 8 dan 48. En 2 dan 24. Correcto. Estuvo muy fácil y muy sencillo esto. Entonces nos vamos al siguiente. Y en este podríamos encontrar el área. ¿La podríamos encontrar? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuánto nos daría? Ocupando lo de las fórmulas que usted nos dio cuando no poseemos la base como tal, y este es un triángulo, se podría decir que donde se ocupa la fórmula fundamental, digo, sería un triángulo obtusángulo, ¿no? O se ocuparía la fórmula de Herón. Fórmula de Herón. Ok, aquí no podemos definir claramente porque lo único que nos dan son las longitudes de los lados. El semiperímetro sería 9. Entonces, si mi perímetro sería 5 más 6 más 7 sobre 2, que sería 18, sobre 2, que es igual a 9. Y entonces con esto ya podemos calcular el área. ¿Y cuánto nos da? Sería 9 por 9 menos 5 por 9 menos 6 por 9 menos 7. Que sería igual a 9 por 9 menos 5. 4, 3 y 2. ¿Es correcto? Sí. ¿Y cuánto nos daría eso? 3 por 2 son 6. 216. ¿O cuánto? Sería la raíz de 216, que son 14. Y ya desarrollando queda 14 unidades cuadradas. Sería raíz de 216. Ok. Esa podríamos dejarla como respuesta.
Si saben calcular la raíz cuadrada, la podemos obtener. ¿Sí o no? ¿Saben calcular la raíz cuadrada? No. Sí. Sí, ok, bien. Les voy a explicar No. otro. Bien. ¿Se acuerdan qué cosa es factorizar? Sí. ¿Qué es? No. No. Bien. Ah, ya me acordé. Tendríamos que sacar la mitad de 116 y así irnos hasta la última para sacar su raíz cuadrada. Veamos. Factorizar es componer en los números o factores. ¿Qué factores vamos a ocupar? Son los números primos. Los números primos recordemos que son el 2, el 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y así hasta el infinito y más allá. Aún no se ha detectado el último número primo. Entonces comenzamos con el 2. La mitad de 216, ¿cuánto es? 108. 108, ok. ¿Le podemos sacar mitad? Sí. ¿Cuánto es? 54. 54. ¿Podemos sacar mitad? Sí. Sí. ¿Sería? 27. 27. ¿Podemos sacar mitad? No. Ok. Ya tendríamos que sacar tercia, que sería 9. 9. Tercia. Tercia 3, tercia 1. 1. Ok, ojo, estamos trabajando con raíz cuadrada. Lo que voy a hacer ahorita es agrupar ¿Ande? de 2 en 2. Sí. Están presumiendo y esos que son de secundaria. Pues sí, que se metan con uno de su tamaño. Sí. Ajá. Ok. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es agruparlo por parejas. Entonces me quedaría 2 al cuadrado por 2 por 3 al cuadrado Por 3. por 3 al cuadrado por 3. Ahora, en este rincón les voy a explicar algo. Si yo quiero sacar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, vamos a hacerlo por partes. Primero elevo 3 al cuadrado, que sería 9. ¿Y cuánto es la raíz de 9? 3 por 3. 3 por 3. Entonces podemos decir que estos dos se eliminan. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí. Sí. Ahora, necesito que utilicen calculadora. Vamos a ver. Voy con el 16. Voy a sacar la raíz cuadrada de 16. La raíz Es cuadrada 4. de 16, si lo descompongo, permítame tantito, lo puedo descomponer en 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Si descomponemos nosotros 16, nos quedaría mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Y los agrupamos y nos quedan 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Sabemos que la raíz es, ¿sale? Pero lo que quiero explicarles es lo siguiente. Esto que está aquí, también lo puedo poner de la siguiente forma. Raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. Pero para que no le digan, que no le cuenten, vamos a ver si es cierto. La raíz de 2 al cuadrado me quedaría 2. Y la raíz de 2 al cuadrado me quedaría 2. ¿Y cuánto es 2 por 2? 4. 4. Entonces, esto sí lo puedo hacer. Ok, entonces ahora voy a escribir lo que me quedó aquí. Sería raíz de 2 al cuadrado. Pongo el punto para indicar multiplicación por 2 por 3 al cuadrado por 3, que también lo puedo... ya me pasé. Aquí son cortos.
que también lo puedo escribir como raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 por raíz de 3. 3. 3 al cuadrado por raíz de 3. Y entonces aquí sabemos que este con este se eliminan y este con este se eliminan. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y nos quedaría Sí. 2 por 3 por raíz de 3 por raíz de 2. Ahora, esto los puedo multiplicar. Es como si lo hubiese hecho directo aquí. 2 por 3 me va a dar 6. Sería raíz de 6. Y esto me da afuera 2 por 3. 6. Entonces, a la raíz de 216 también la puedo representar como 6 raíz de 16. ¿Sí me expliqué? Sí. Me metí con un tema, pero necesitaba que lo aprendieran. Ok, ¿puedo borrar? Sí. Sí. Ok, ¿seguro? Sí. Ok. Bien. No, Bueno, ¿lo van a copiar o lo borro? ¿O lo van a ver en la grabación? Ok, lo van a ver en la grabación entonces. Ya no me contestaron. ¿Bien? ya lo corté. Ok. Bien, esto que acabamos de ver son operaciones con raíces cuadradas. ¿Se ven difíciles? No. No. Y a su resultado le puede dar un poquito más de, como quien dice, la cereza al pastel. Ya que van a demostrar que están manejando otro tipo de operaciones matemáticas un poquito más allá. Vale, entonces continuamos. Y rápidamente dígame cuál es el área de esta figura. ¿Se puede saber? No se puede saber. Sí, creo que sería Sí. 14. 14, ¿crees? Es que apenas acabo de hacer las operaciones. Ok, sí es 14, pero no digas creo. Siempre defiende tu respuesta. ¿Vale? Entonces, por deducción, este vale 7 y nos quedaría 7 por 4. 28 sobre 28. 2 es igual a 14 centímetros cuadrados. ¿Dudas? ¿No? No, Algo muy sencillo. Esta también es sencillo. Esta es sencilla. ¿Cuál sería el área de este triángulo? 180. El área. No se vayan con la finta. ¿Lo podemos calcular? No lo podemos calcular. sí se puede. Sí, sí se puede. Ya ¿Qué se tendríamos que hacer primero? 18. Primero saber cuánto vale cada lado y bueno, ya de ahí trazar la línea que represente la altura. O sea que Y primero dividimos 18 entre 3. 3 y nos da 6. nos da 6 y después tenemos que multiplicar cada lado, pero después dividimos entre 2. 6. Podemos utilizar dos fórmulas. La primera, la fórmula de Herón, que sería calcular el semiperímetro y luego calcular el área. Pero hay otra fórmula que también podemos aprovechar. Un triángulo es equilátero aquí. Exactamente, la del triángulo equilátero. Que si mal no recuerdo era. A ver. Nada L cuadrado cuadrado por raíz de 3 sobre Sobre 4. 4. 3 por 4. Y sustituyendo sería 6 por 6.
Sería 6 elevado al cuadrado por raíz de Profe. 3. Voy al baño. Sí, entre 4, que sería igual a 36. Entre 4 por raíz de 3. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 9 raíz de 3. Profesor, ¿Sí o no? no debería ser 36 y raíz de 3 juntos entre 4 y no simplemente 36 entre 4 por raíz de 3, o es lo mismo. ¿Cómo? A ver, dímela. Es que no primero se debería multiplicar 36, que es 2 al cuadrado, entre raíz de 3 y después dividir el resultado entre 4, o puede ser que... Sí, mira, aquí el resultado, tú dices multiplicar primero 36 por raíz de 3. Ok, podemos encontrar el valor de la raíz de 3, pero ojo, la raíz de 3 no es una raíz exacta. Si no me equivoco, es 1.41 hasta las centésimas. Y como no es una raíz exacta, por eso normalmente la manejamos así, como raíz de 3, la dejamos. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo que me preguntas, supongamos que tenemos, no voy a poner 5, voy a poner, tengo 8 por 4, bueno, 8 por 6, 8 por 6, 8 por 6 entre 4. Si yo primero hago la multiplicación, 6 por 8 son 48, y lo divido entre 4, me daría 12. Pero si yo divido 8 entre 4 primero, me va a dar 2. Entonces me quedaría 2 por 6. Y 2 por 6 es 12. El resultado es el mismo. Si quieres, chécalo con la calculadora y vas a ver. Ok, ¿Me gracias. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, pasamos a la siguiente. 8. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Cómo calcular el área? Pues yo saqué que la altura era 3 porque como acá dice que la altura es 4 y en la otra parte dice 1, también sería 3 la base. Pues como es un tercio de la base entera y la base es 9, entonces sería 9 entre 3, que sería otra vez 3. O sea que tú deduces que esto es una tercera parte de la base. ¿Ok? Sería 3 por 3 son 9. ¿Alguna otra idea? Yo tengo lo mismo de que si 3 de un lado son 3 del otro, ya que es un rectángulo, y 3 del otro lado también. 3 del lado y 3 del otro. Ok. Bien, estuvo sencillo. Cuadriláteros. No. Vale, nos vemos. Muchísimas gracias y mil disculpas. Adiós. Vale.